en Salmo 9:6. Perfectamente, gracias Alma. Muy bien, Salmo 96. Vamos a leer. Voy a abrir la Biblia, Salmo 96. Dice sí, Salmo 96. A ver, son 13 versículos. Ok, tengo conmigo aquí el Salmo 96. Son 13 versículos. Así que vamos a leer. ¿Me siguen ustedes? Sí se escucha bien. Ok, perfecto. Ahorita sí, excelente. Cordial, saludos a Loreta también. Entonces, Salmo 96, y así dice la palabra del Señor. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así: cantar al Señor un cántico nuevo. Cantar al Señor toda la tierra. Cantar al Señor, bendecir su nombre, proclamar de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante del Señor, poder y hermosura en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder. Tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y entrad en sus atrios. Adorar al Señor en vestiduras santas. Temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene. Porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Esta última parte es escatológico. El versículo 13 dice, el contexto es el 12, porque dice, gócese, mire, el campo y todo lo que en él hay. Aquí está mi marcador. Entonces todos los árboles del bosque entrarán con gozo. Fíjese, delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Está hablando de la venida del Señor a la tierra. Pero mire cómo dice aquí, juzgar. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, siempre es juicio. Juicio. Y dice, juzgará al mundo otra vez con justicia. O sea, 3 veces el verbo juicio conjugado. Y a los pueblos con su fidelidad. Esta es palabra del Señor. Y vemos de que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de que Dios viene, es una venida de juicio, no corporal. De juicio, no corporal. ¿Okay? El volumen está bajo, me dice el hermano Isaías Gordón. O sea, a ver, me pueden confirmar, porque aquí todo el volumen lo tengo súper alto. Está así. Me pueden confirmar si el volumen está realmente bajo, porque lo tengo así, o sea, ya no me da más para subir. A ver. Volumen. Sí, está 100. O sea, ya no hay más. Ya, eso es lo máximo que el sistema da, 100.
No se escucha bien. Oh, wow. A ver, vamos a ver. No se escucha bien. No se escucha bien. A ver, vamos a ver. ¿Cómo que no se escucha bien? A ver, aquí está. Ahora, aló, ahora sí se escucha bien. Voy a subir un poco. Ya no, ya tengo 100, Alejandro. Es 100. Todo está así, todo dice 100 es el máximo. Sí, se escucha perfectamente. Ok, se escucha bien, perfecto. Yo escucho bien, Jorge Pérez, gracias hermano. Sí, es que todo dice 100, el input 100, output 100, o sea, ya no hay más de eso. Bien, entonces seguimos. Decía, Salmo 96, gracias por confirmar. La última parte, 96:13, dice, delante del Señor porque Él viene. Fíjese, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Cuando la Biblia habla de la venida del Señor, habla no de presencia, sino de juicio. Ahí está. Eso tienen que marcarlo ustedes, porque siempre eh, se habla, bueno, vamos a ver, Señor. Ahora, ese es un punto, no, el tema de hoy no es escatología, pero aquí menciona eso. Ahora, esto fue escrito en el Antiguo Pacto, en el tiempo de David, unos 1000 años antes que venga Jesús, en forma física. Ahora, pero en este caso, cuando dice de juicio, Jesús mismo dice que Él vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel. O sea, no está hablando de su venida física la primera vez, está hablando de otra cosa. Siempre en el Antiguo Testamento Dios ha venido muchas veces. Y cuando dice venir, se está refiriendo a juicio. ¿Ok? Se está refiriendo a juicio, no se está refiriendo a presencia de mirar. O sea, desde el punto de vista bíblico, Dios ha venido muchas veces a la tierra. Más de una vez. Aquí está. Salmo 96:13 dice, va a venir. ¿Cómo y cuándo vino? Bueno, el Señor vino a juzgar a Israel la primera vez con Asiria. No, es más que eso. El Señor vino cuando liberó a Israel de Egipto. Él vino. Él vino con Isaac, con Jacob. Él vino también cuando usó a Asiria para conquistar Israel. Vino con Babilonia, cuando usó Babilonia para conquistar Judá o Judea. Entonces vemos de que esas son venidas del Señor. Cuando Jesús vino en persona, ¿no? Dios encarnado, el Verbo se hizo carne. Eso es la misión como Jesús, como Dios mismo, viene a la tierra en forma de su Hijo. Jesucristo ya existía, le ponen el nombre Jesús. Salvador, de ahí viene el nombre, salvar a su pueblo de sus pecados. Y Él vino a salvar él mismo, dice, a las ovejas para Israel. Pero va a venir otra vez para instaurar el reino de Dios. Eso va a ser mucho tiempo, porque antes de eso va a ocurrir, como dice Pablo, que todas las naciones se sometan bajo sus pies, y hoy no vemos eso. Mientras no suceda eso, no puede haber que Jesucristo entregue el reino al Padre. Y hoy día no vemos eso. Por lo tanto, Jesús, de una forma visible y corporal, no va a venir en este momento, porque las naciones no están en esa etapa en donde se han sometido bajo los pies. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, de 20 en adelante. Pero tenemos la esperanza gloriosa. Tal vez no lo vamos a ver, vamos a morir en unos 20, 30 años, no lo vamos a ver, pero las generaciones futuras, de unos, no sé,
muchos años en el futuro. Va a suceder. Así que es muy importante tener en cuenta. Un día voy a hacer un estudio acerca de las veces que vino el Señor en el Antiguo Pacto. Y van a ver que siempre Dios ha venido en forma de juicio a la tierra. Bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14. Vamos a estudiar un tema referente a las veces que el pueblo de Israel se ha quejado ante el Señor. Es un tema muy interesante porque es el libro de Hebreos el que habla de eso. Entonces, antes de leer Éxodo capítulo 14, vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 4. Aquí los tengo, Hebreos capítulo 4. Está casi al final de la Biblia. No, Hebreos, aquí está, yo la encontré. Hebreos capítulo 4. Dice así. A ver, capítulo 4, vamos a leer versículo 1 en adelante. A ver, estoy escuchando. Ok, Hebreos capítulo 4 del 1. A ver, vamos a poner hasta el 19 porque no, a ver, hasta el 14. Dice así para que se encuentre. Esto es por qué vamos a leer Éxodo 14. Hebreos 4 dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Fíjense esa frase. ¿Okay? El autor de Hebreos, muchos no saben, muchos creen que es Pablo, otros autores, yo creo que es Pablo, porque no hay nada conclusivo. En fin, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hay una promesa de entrar en el reposo de Dios. Fíjese, versículo 1. Este es el nuevo pacto, este es ahora en nuestro tiempo. Algunos de ustedes, está hablando a los del tiempo cristianos de hace 2000 años, parezca no haberlo alcanzado. O sea, alcanzar que entrar en el reposo de Dios. ¿Ok? Entrar en el reposo de Dios. Dos, porque en verdad a ustedes, o sea, los cristianos, se nos ha anunciado la buena nueva. Perdón, en verdad a nosotros, o sea, Pablo se incluye, o sea, se está dirigiendo a creyentes, se está dirigiendo a cristianos, se está dirigiendo al grupo que cree que Jesús es el Mesías, es Cristo. Dice, en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio. Buena nueva es Evangelio, en griego. A nosotros se nos predicó el Evangelio. Y aquí viene la comparación, como también a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. ¿Ok? Miren el contexto que el autor de Hebreos está hablando. El autor de Hebreos pone como contexto de su mensaje al pueblo de Israel. A ellos, al pueblo de Israel, también se les anunció la buena nueva. Así que cuando a ustedes le pregunten, ¿cuándo empezó el Evangelio? El Evangelio no empezó cuando Cristo vino. El Evangelio se predicó ya en el tiempo de Moisés también. ¿Ok? ¿Por qué? Vuelvo al versículo 2, dice, porque en verdad, este es un hecho verídico, objetivo, a nosotros, los cristianos, se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio. Dice, como también a ellos. El como también a ellos viene a ser, ¿no?, un artículo gramatical de comparación y paralelo. O sea, el Evangelio se predicó a nosotros y a ellos también. ¿Quiénes son ellos? Y dice ahí, pero la palabra que ellos, otra vez por segunda vez, pronombre, ¿no?, en tercera persona, plural, ellos, plural, la palabra, o sea, el Evangelio que ellos oyeron, no les aprovechó. ¿Por qué?
por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. O sea, aquí vemos algo teológicamente muy importante, hermano, el versículo 2. Porque el autor de Hebreo está comparando entre creyentes y los del pueblo de Israel. A nosotros y al pueblo de Israel se nos predicó el Evangelio, el mismo Evangelio, ni más ni menos. Él no dice que ellos escucharon un diferente mensaje. Ellos dicen que el Evangelio que se nos predicó, también se nos predicó a ellos. Pero dice acá, pero hay una diferencia, dice ellos. Ellos, cuando escucharon el Evangelio, no tenían fe, no tuvieron fe en el Evangelio. O sea, de nada sirve haberlo escuchado. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que está yendo? Versículo 3. Porque los que hemos creído, ahora se está dirigiendo a los que creyeron en el Evangelio, tanto ellos como nosotros, entramos en ese reposo. Ahora, aquí esto es muy importante, pongan ahí una marca, porque vamos a estar estudiando ahí y también en Éxodo 14. En este pasaje vamos a ver muchas cosas. Uno, que el Evangelio es uno. ¿Okay? Es un Evangelio, no son dos, uno para Israel y otro para la iglesia, es uno. Porque ahí lo dice, versículo 2, otra vez, eso márquenlo, porque van a escuchar muchos que van a decir, oh, es otro Evangelio. No, es el mismo. Miren otra vez, porque en verdad, versículo 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio. Dice, como también a ellos. ¿Se dan cuenta? Como también a ellos. Ellos son el pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos escucharon cuando se les predicó el Evangelio no fue de provecho porque ellos no creyeron, no tuvieron fe en lo que escucharon. ¿No? 3. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces vemos que el reposo no es un día. No es que el sábado, por ejemplo, el día séptimo día, hay sectas que creen que porque van a su congregación un sábado, dicen, oh, estamos adorando al Señor. De acuerdo al Nuevo Testamento, al mensaje, si bien es cierto, Dios separó un día para el pueblo de Israel, ¿no? Para que ellos reposen ese día. El verdadero reposo no es el día, es Cristo. Ahí lo dice, versículo 3. Lo que hemos creído, entramos en ese reposo. Y ahí pone un texto donde dice, como juré en mi ira, o sea, el Señor airado, no entrarán en mi reposo. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Dios castiga, y castiga de una forma muy severa a aquellos que no creen en Él. El versículo 5 dice, y otra vez en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. ¿No? Ahora, el versículo 6 dice, y, y aquí vamos a ir al Éxodo 14, dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea, ya está hablando de los creyentes, porque no se ha cerrado, falta todavía. ¿Ya? Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron. Otra vez, ¿quiénes son ellos? Mire, está mencionando a cada momento en todo el pasaje como referencia a ellos. Ellos son el pueblo de Israel. ¿Por qué no entraron? Ahí dice, por causa de su desobediencia. Esta es una advertencia para la iglesia hoy. O sea, el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, el pueblo del pacto, no entraron al reposo verdadero de Dios porque fueron desobedientes y porque no tuvieron fe. Versículo 2 y versículo 6. 7. Dios otra vez fija un día. Hoy. Cuando dice hoy, se refiere al tiempo del nuevo pacto. Hoy, en este momento. No pasado, sino hoy. Diciendo por medio de David. O sea, David era, aparte de rey, era profeta también. Dice, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, el autor hebreo está hablando de los creyentes desde entonces, pero también es para nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan
vuestros corazones. Dice, no endurezcan vuestros corazones. Versículo 8. Pues si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Claro, has hablado de Josué porque Josué es el que, después que muere Moisés, toma el liderazgo en Israel. Pero Josué no les dio reposo, porque si les hubiera dado el verdadero reposo, entonces ¿para qué David va a estar hablando, ¿no?, que queda un día de reposo? Entonces dice, por lo tanto, versículo 9, queda un día de reposo, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Ahora, este reposo es sagrado, no es cualquier reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Son aquellos que tienen fe en Jesucristo, son aquellos que creen en el Evangelio. Estos son elementos muy importantes. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que creen en el Evangelio. Ok. Pues el que ha entrado a su reposo de Dios, él mismo reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ahora vamos a Éxodo capítulo 14. Entonces, ya vimos que en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el autor toma como referencia al pueblo de Israel como ejemplo de desobediencia y de incredulidad. Porque el pueblo de Israel, no todos, pero una gran parte, fueron destruidos por Dios por causa de fe, incredulidad y desobediencia. Entonces, el autor de Hebreos dice, vieron a ellos como, ¿qué es lo que pasó? Ellos escucharon el Evangelio como ustedes, no creyeron. Ahora, queda un reposo sagrado. Entren en ese reposo para que no les suceda como a ustedes lo que sucedió al pueblo de Israel, que por desobediencia y por falta de fe no entraron. Ok, o sea, esto es muy importante que se tome en cuenta. Entonces, Éxodo 14, vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel, para que el autor de Hebreos los tome como ejemplo para nosotros. ¿Ok? Porque recuerden, Hebreos está hablando a los cristianos, y según Hebreos, el autor de Hebreos, hay creyentes, y no está hablando a los que no son creyentes, sino a los cristianos, que no entran al día de reposo, al reposo de Dios, no día, sino al reposo de Dios, por falta de incredulidad y desobediencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo que si es creyente es incrédulo? Eso lo vamos a ver ahora, porque eso está hablando el autor de Hebreos. ¿Qué dice capítulo 14 de Éxodo, versículo 1? Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hashirot. En español la H es muda, pero yo lo pronuncio de acuerdo al inglés y también a la fonética hebrea. Pi-Hashirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, la idea era, en ese entonces, el Faraón dice, bueno, vayan, mandó su ejército y destruyanlo, porque ellos están en el desierto. Como los conocen en el desierto, están perdidos, están que vagan, van de un lugar a otro, no saben qué hacer. 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón, dice Dios, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón, y de otro ejército, y de todo su ejército, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. O sea, Dios, ese es un plan también que tiene que ver con cómo Dios está a cargo de todo lo que sucede en el mundo. Según la Confesión de Westminster, Dios es soberano, no hay nada que suceda fuera de su voluntad,
Y todo lo que sucede es porque lo organizó, lo creó, lo predeterminó, ¿no? Y por su sabia, perfecta y santa voluntad, todo lo que pasa en el mundo es por el decreto, el designio de Dios. O sea, no hay nada que diga, bueno, pues no, Dios no está haciendo esto. No, Dios hace todo. En este caso, el autor de Éxodo está hablando de que Dios pone la intención en el corazón del faraón para que persiga a los israelitas con el propósito de que Dios sea glorificado por medio del faraón. No, yo creo que Pablo de ahí saca ese texto que dice todo lo que nos sucede es para la gloria de Dios, porque no hay nada que sucede, no, ya sea malo y bueno, eh, sin que dé la gloria a Dios. 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Esa es política. Se dan cuenta que la Biblia habla de geopolítica. Esa parte es política. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es que nosotros, nuestro gobierno, nuestra política, dio lugar a que el pueblo de Israel, los esclavos, se vayan de nosotros? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, ¿no? Dice ahí, el corazón de Faraón, a ver, y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hahirot, frente a Baal Zephón. Bien, entonces vemos que Faraón sale con su ejército a perseguir al pueblo de Israel en el desierto. Ahora, el versículo 10 es clave, porque aquí empieza lo que el autor de Hebreos lo toma como ejemplo. Dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel, escuchen bien esto, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Esto es interesante. Miren, versículo 10, capítulo 14. Cuando los hijos de Israel miraron que venían tras ellos el ejército del faraón, el faraón mismo, tuvieron miedo, se acobardaron. Fíjese, se acobardaron, tuvieron miedo, y dice que clamaron al Señor por miedo. ¿Ok? ¿Y qué más dice? Y dice, y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Mira cómo empieza aquí la queja del pueblo de Israel. Aquí empieza todo. Los israelitas, acostumbrados a estar bajo opresión política, social, acostumbrados a ser como ovejas ciegas bajo un tirano. El faraón era un tirano. Dice: ¿acaso no había ahí para morir en paz? Y mira, estamos en el desierto, Moisés. Aquí no conocemos nada. ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? O sea, el pueblo de Israel estaba diciendo: mejor estábamos con el socialismo, el comunismo, mejor estábamos con toda la opresión política que nos mantenían esclavos en miseria, muertos de hambre, nos golpeaban, ¿no? Pero ahí estábamos mejor de todas maneras. ¿Por qué nos sacas a la libertad cuando a nosotros no nos importa la libertad? Mire, ¿dónde vamos a morir? Allá al menos nos golpeaban, pues no me importa que me golpeen, pero ya sabía dónde morir. 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Oye, Moisés, mira, tú te vienes como libertador, pero aquí en Egipto, aquí mira, nos dan comida. Una comida de esclavo, pero nos dan comida. Aquí tenemos la casa. Nos golpea, nos rompe la espalda, nos explota, o sea,
no hay derechos humanos ni nada por ahí, pero estamos felices, ¿no? Aquí nos tratan como perros, o sea, nos maltratan, pero ¿qué importa? Aquí tenemos casa, comida, cualquier comida, pero estamos seguros. Bueno, mientras obedezcamos al tirano, y ahora nos sacas tú al desierto. ¿Qué es lo que sucede, Moisés? ¿Quiere que muramos acá? Pero Moisés dijo al pueblo, ustedes no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Ahora, fíjense la retórica y el plan y la agenda. Para Egipto, o los egipcios, perdón, para los israelitas, no les importó el plan de Dios, la salvación. ¿Se dan cuenta? No les importó. ¿Se acuerdan que Hebreos acaba de decir que cuando ellos escucharon la buena nueva, no creyeron? Pues aquí está. Dice, el pueblo de Israel no creyó en la libertad, en la buena nueva del Evangelio. Moisés les dice, vean la salvación. El Señor les ha liberado a ustedes, ¿no? Porque los egipcios, a quienes ustedes han visto, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, israelitas. Miren, el Señor peleará por ustedes, mientras vosotros os quedáis callados. O sea, Moisés estaba diciendo, no se quejen. Dios les liberó, Dios les salvó, Dios peleará con ustedes solamente confíen. La actitud de estos socialistas comunistas es, oye, allá estábamos bien. ¿Qué va a pelear con nosotros si ahí, sí, nos golpeaban, mataban, nos rajaban la cabeza, la espalda, pero estábamos contentos siendo esclavos? Aquí no hay nada. O sea, ¿no les importa que Dios les haya salvado, liberado? En realidad no, porque aquí donde vamos a morir. Fíjense en la respuesta. Dos mentes diferentes. Dos mentes diferentes. O sea, hablar con ellos era hablar, no sé, con la pared. Lo mismo sucede hoy. Y dice el versículo 15, entonces dijo el Señor a Moisés, ¿no? Como que le llamó aparte. A ver, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. O sea, le da la orden. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. Mira, a pesar de eso, Dios sabía que estaban quejándose. Dios sigue con su plan. Y dice 17, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios por tercera vez, para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en el faraón, en todo el ejército, en sus carros y en sus caballerías. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios, Jesucristo, en su etapa preencarnada, que había ido delante del campamento de Israel, ¿no?, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se los puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y toda la noche no se acercaron los unos a los otros. O sea, Jesucristo los protegió. Ahí está la evidencia. 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, ¿no?, toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. O sea, es un milagro. No vamos a entrar en detalles. Muchos creen que es mito, muchos creen que es una acción geológica de la naturaleza. Hay muchas interpretaciones, pero el tema no es eso, tal vez más adelante. Pero de acuerdo al texto, eso fue lo que pasó. Entonces dice 22, y los hijos de Israel entraron por medio del mar, en medio del mar, en seco, o sea, caminaron, y las aguas les eran como muro a la derecha y a la izquierda. Es increíble, ¿no? Es increíble. Si ustedes se imaginan cómo habrá sido eso, es increíble. No sé si vieron peces muertos al fondo del mar. Bueno, hoy uno ya puede conjeturar.
Pero el asunto está que hubo un milagro. Dios hizo ese milagro, ya sea simbólico, mitológico, verdadero, en donde Dios salva de una forma milagrosa al pueblo de Israel de ser perseguidos, alcanzados y asesinados o destruidos por el ejército del faraón. Entonces, 23. Los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. O sea, los egipcios inclusive, bueno, dijeron, bueno, si esto sucedió, hay que seguirlos. No nos dice si se quedaron sorprendidos, porque es un milagro. Oiga, eso no se ve todos los días, que el mar se abra. No dice eso, no hay registro, solamente dice que hay que ir tras ellos. Interesante. Yo creo que como seres humanos se habrán quedado estupefactos. Mira este milagro. Oiga, es un milagro. Okay. Si ustedes vieron algo parecido, me avisan. Entonces aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Mira, ¿dónde estaba el Señor? En la columna de fuego y de nube. Dios miró desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Ahora, bien interesante, porque en las culturas antiguas, recuerde que cuando uno estudia antropología, las culturas muy antiguas, cada cultura siempre consideraba a la luna, al sol, al fuego, al mar, ¿no?, a los elementos de la naturaleza como dioses, como que tenían un poder increíble. El fuego, ¿no?, en las culturas egipcias, vemos aquí en la cultura hebrea, ¿no?, en la cultura siria, babilónica, tenía un poder místico. Okay. El fuego era simbolizado o era un símbolo de destrucción, inclusive de vida. Entonces aquí está la evidencia de que cómo el fuego se relaciona con Yahweh, el Dios de los hebreos. Porque dice ahí, ¿dónde está? Y Dios, el Señor, o sea, Yahweh, el Señor es Yahweh, miró desde la columna de fuego y de nube. O sea, este es un lenguaje propio de tiempos antiguos. Más adelante, si quieren investigar culturas antiguas, fuego, va a ver de que tienen un lugar muy preponderante en su cultura y su religión. Entonces las ruedas de sus carros entorpeció las ruedas de sus carros para que no avanzaran. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. O sea, de acuerdo al texto, los egipcios entendieron que Yahweh estaba peleando por Israel, porque vieron problemas en sus ejércitos, en sus carrozas. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y caballería. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraron con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. O sea, esa es la historia como Dios destruyó a los egipcios. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. Todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. O sea, nadie se salvó. 29. Mas los hijos de Israel pasaron por seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a la derecha y a la izquierda. O sea, protección. O sea, es la forma como Dios protegió a Israel, ¿no? Es la forma como Dios protegió a Israel, utilizando las aguas que se habían separado como muros de contención. Aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés en su siervo. Okay. Ahora, interesante, porque en esta parte vamos a ver que aunque después parte del pueblo de Israel creyó, el pueblo de los que se quejaron tuvieron un gran problema, y eso lo vemos en Números 14. Si vamos al
el libro de Números, capítulo 14. Vamos a ver algo también muy interesante. O sea, volvamos a saludos sobre mi sobrina María. María Pía. María Pía. Ok. Números 14. Vamos a leer del 1 hasta donde. Bueno, es todo. Bueno, es un pasaje muy largo, pero vamos a ir viendo algunos textos para darnos idea de qué es lo que pasó con las que se fijaron con el Señor. Ok, número 14 dice, versículo 1, dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Mira lo que dijeron. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto otra vez? Lo mismo que dijeron en Éxodo 14. ¿No sería mejor que regresáramos a Egipto? ¿Por qué el Señor nos trajo aquí a morir? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. O sea, rechazaron la autoridad de Moisés que Dios había puesto y dijeron entre ellos, demócratas, ¿no?, del pueblo, populacho, dice, proletariado, dice, regresemos a Egipto. O sea que esa gente no les importó que Dios les había liberado. Ellos querían volver al tirano. Ellos querían volver al sistema geopolítico de opresión, de hambruna, ¿no?, de maltrato y de muerte. Eso es lo que quiere, y eso sucede hasta ahora, ¿no? Eso sucede hasta ahora. Dice así. Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. 5. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea, ¿no?, de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestiduras. O sea, se dan cuenta, lo que dijeron al pueblo de Israel fue una rebelión contra Dios. Se rebelaron contra Dios, ¿no? Y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. Es lo que sucede igualito hoy, especialmente en Latinoamérica, donde mucha gente quiere estar bajo el faraón, o sea, socialismo, hambruna, miseria, opresión, explotación, ¿no?, pobreza, miseria, delincuencia, criminalidad, terrorismo, o sea, todo. Ese era el pueblo de Israel. 9. Solo que no se rebelen contra el Señor, lo mismo que ahora. Pero aquí está hablando el pueblo de Israel. Hebreos lo toma para la iglesia. No se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. Pero la congregación, versículo 10, dijo que los apedrearan. O sea, fíjense, comunistas, ¿no? Dice, miren, aquí está Josué, aquí está Caleb, Moisés, agarren piedras y tírenlo. O sea, no les importó nada de lo que le dijeron del evangelio. Agarraron piedras y dije, apedreámosle. Y dice aquí, entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, Moisés, vente para acá. Moisés, ven. Sí. ¿Hasta cuándo me vas a desdeñar? Desdeñar a este pueblo. O sea, ¿hasta cuándo este pueblo, no, me va a rechazar? Se va a quejar contra mí, me va a despreciar. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esto está tremendo, hermano. Esto es
para la iglesia. Bueno, hoy día la iglesia del Señor, si queremos ver el cristianismo como un todo, está dividido en miles de sectas, ¿no? Las representaciones más representativas de un cristianismo, iglesia, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, en la gran mayoría, y ahí vienen las demás sectas cristianas, ¿no? Muchos son herejes en su cantidad, y son cantidad. Eso, en los Estados Unidos hay cantidad de sectas. Hoy, Domingo del Señor, cantidad de sectas, cada una diciendo, ¿no? Leen la Biblia, o sea, miles de sectas. Latinoamérica igual. Imagínense lo que diría el Señor esto, o Moisés, o Dios le diría a Moisés para ahora. Obviamente que hay un mensaje. Pero el texto nos está diciendo algo terrible. El pueblo de Israel se volvió, por ese incrédulo. Miren, como dice, Dios dice, a pesar de las señales que he hecho, ¿no creen en mí? A eso se refiere el libro de Hebreos. ¿No? Y dice, 12, los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. O sea, esta es otra segunda promesa pacto, porque la primera vez Dios toma la promesa que hizo Abraham y lo aplica a Moisés, porque Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Bueno, en este caso, Dios, al ver la rebelión y la incredulidad del pueblo de Israel, Dios promete castigarlos con pestilencia, o sea, van a desaparecer. Y le dice a Moisés, ¿te acuerdas que yo dije que haré de ti una nación grande? Sí, Señor. Bueno, ahora lo haré más grande. Mire, ahora a ti más grande, o sea, una nación mejor. ¿Por qué? Porque iba a destruir a los que se quejaron. Dice Moisés, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste este pueblo en medio de ellos con tu poder. Se lo dirán a los habitantes de esta tierra, estos han oído que tú, Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos, y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego. ¿Se dan cuenta? O sea, la relación entre Dios, Yahweh, el fuego y la nube. O sea, para ellos el fuego es la representación de Dios. Los elementos naturales en el antiguo mundo, en todas las culturas, era así. Cuando había terremoto, o es Dios enojado. Cuando había destrucción, es Dios enojado. Dios está hablando. Cuando había trueno, decía, oh, Dios está hablando. No, en este caso, el fuego y la nube, Dios está ahí. O sea, los fenómenos naturales, terremoto, fuego, granizo, incendio, maremoto, remolinos, tormentas, o sea, todos esos elementos naturales que son poderosísimos, ¿no? Eso se ve, usted va a las montañas, usted sube a las cordilleras de Sudamérica, las cordilleras grandísimas donde caminaban los incas, usted se queda ahí en tiempo de tormenta, a usted le da miedo, usted hasta se puede morir de miedo. Eso lo entendían ellos, Dios está hablando, ¿okay? Inclusive en el pueblo de Israel. Entonces dice, pero si tú destruyes, versículo 15, a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de ti, de tu fama, dirán, ¿por qué el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento? Por eso los mató en el desierto. Fíjese fíjese el razonamiento de Moisés. Otra cosa muy importante, según Moisés dice, los pueblos paganos sabían que ese Yahweh. Los pueblos paganos sabían que Yahweh había liberado a Israel, Egipto. Y los pueblos paganos sabían que Yahweh era poderoso. Y para que al final digan o sepan que los mató, o sea, te estás difamando, es lo que le está diciendo Moisés, ¿no? El Señor es lento para la ira, 18, y abundante en misericordia, se lo repite David. Perdona la iniquidad y la transgresión, más que de ninguna manera tendrá, pero de ninguna manera, dice, tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación. Eso es tremendo. Subráyalo, ¿no? Perdona, te ruego, le dice Moisés, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ahora, bien interesante, porque esto fue escrito más o menos unos 4.000 años antes de Cristo. Moisés viene a ser la figura de Cristo porque Moisés intercede ante Dios por el pueblo de Israel, ¿no? Le dice, Moisés se pone como el intermediario entre Yahweh y el pueblo de Israel. Le dice, perdónale, Señor, yo vengo a implorar, yo estoy hablando porque estoy abogando, perdónale. Igual como Jesús más adelante hace lo mismo, Juan 17. Pero el Señor le dijo, los he perdonado según tu palabra. Pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Fíjese, esa es una profecía. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto, no, y dice, ciertamente todos los que han visto mi gloria 22 y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a tus padres. Mire, aquí está el castigo. Es lo que está hablando el libro de Hebreo. Dios es un Dios lleno de misericordia, perdona la iniquidad. Pero dice el versículo 22. Los que me han puesto a prueba no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron. O sea, Dios perdona, pero no a los que lo rechazaron. Hebreos toma este texto y dice a los creyentes ahora, hay muchos que dicen creer en mí, es lo que está diciendo, pero son incrédulos, son desobedientes. Lo que pasó en el tiempo de Israel, este tiempo, puede pasar a ellos también, que no entren a mi reposo, o sea, no entren a la salvación en Cristo. Hebreos no está hablando a paganos incrédulos, está hablando a creyentes. Y dice el 24, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró, y a su descendencia tomarán posesión de ella. Esta es teología pactual. La salvación no es individual, la salvación es pactual. Si uno pone su fe en Jesucristo, toda su familia entra, ¿no?, a través del sello y señal del bautismo. Por eso que el bautismo del infante es pactual, es sello pactual. Fíjense lo que dice acá. Su descendencia de Caleb va a entrar con su familia a tomar posesión. Y la familia no es solamente la esposa y las vacas, son los hijos del pacto. O sea, esa idea de que tiene que crecer para aceptar ese invento evangélico gringo, eso no existe en la Biblia. Ahora bien, los amalecitas cananeos que moran en los valles, mañana volvéis y partid para el desierto camino. Y habló el Señor a Moisés diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? Versículo 26, que murmura contra mí. Fíjese, esto es Dios mismo hablando. He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Aquí se está poniendo esto difícil. 28. Diles, vivo yo, dice el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Aquí está. Lo que el autor de Hebreos está hablando, exactamente, completamente actual, política pura, ¿sí? Es lo mismo que está pasando. O sea, Israel, si queremos ver en Latinoamérica lo que está pasando, Israel es el ejemplo de eso. No les importó la libertad política, porque los libertó políticamente, ni tampoco la espiritual, porque vienen al vertido verdadero. Ellos dijeron, ¿saben qué? Queremos ir con los que nos rompen la espalda. Si nos golpean, pues no importa que nos golpeen, no importa. Nos dan de comer cualquier cosa, con hambre, pero no importa. Eso es Latinoamérica. Lamentablemente eso es así. Y la iglesia, ¿qué se puede decir? Y dice, 28, dile que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré con ustedes.
29. En este desierto caerán vuestros cadáveres. Wow. Vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años para arriba, que han murmurado contra mí. ¡Wow! Esto es tremendo. O sea, la juventud, 20 años, todavía joven, de 20 años para arriba, iban a ser destruidos porque murmuraron con el Señor. Entonces, no ha cambiado, hermanos. Esto ha sido escrito más de 4.000 años. Claro, ha cambiado la tecnología, tenemos que teléfonos celulares, ¿no? Tenemos laptop, tenemos inteligencia artificial. ¿Quién iba a pensar que inteligencia artificial existe hoy? Usted entra y le dice, dime qué puedo hacer hoy, y te contesta, bueno, mira, tú puedes ir al cine, ¿por qué no te vas al parque, sube las montañas, anda a la playa, invita a un amigo? ¿Qué puedo comer si voy a la playa? O puedes comer hamburguesas, cheeseburger, si estás en América, o una pizza, ordenas esto, o esto, o esto, o esto, y un montón de cosas. ¿Qué me puedo poner? ¿Zapato o zapatilla? Bueno, depende, zapato no es para ir al campo, zapatilla sí, si vas a la playa, una sandalia, o sea, no necesitas, amigo, la inteligencia artificial es tu amigo. Oye, estoy triste, no sé qué me pasa. A ver, cuéntame, ¿qué es tu tristeza? Es que ayer mi perro no me ladró. Oh, no te preocupes, cómprate otro perro. O sea, a eso hemos llegado. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos, el hombre en su naturaleza no ha cambiado. No ha cambiado. Vean las noticias. Lo mismo. O sea, de nada sirvió el avance científico o tecnológico. El hombre sigue siendo miserable, malagradecido con Dios, ¿no? Y aún cuando Dios les da un milagro, les hace ver un milagro, no creen. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Y tengo de eso mucho que hablar, pero no es el tema de hoy. Entonces, ¿en qué quedó esto? El Señor dice, 28, así haré con ustedes. Y dice el 29, en este desierto caerán vuestros cadáveres. 30, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra de la cual establecieron, de la cual juré establecer, excepto Caleb y Josué. O sea, a eso se refiere. Cuando Hebreos dice que Josué, si los hubieran llevado a la tierra de reposo, no hubiera habido otro. Pero no los llevó, ¿por qué? Porque desobedecieron y fueron incrédulos. Ahora, eran hijos del pacto, no eran paganos, no eran romanos, egipcios, babilonios, eran israelitas. Dios hizo el pacto con Abraham y no creyeron. Vieron que el mar rojo se dividió. Oiga, eso no se ve todos los días. Que yo sepa, ya no hubo otro evento igual. Y aún así no creyeron. Entonces Dios dijo, ¿saben qué, Moisés? Nada que ver. Los voy a destruir. Sí, te escucho, voy a perdonar, pero a los que murmuraron, de 20 años para arriba, los voy a destruir. Así como hablaron mal de mí. ¿No? Pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en el desierto, les dice a los que murmuraron. Sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Tremendo esto. Este es el juicio. Según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa. Un año, o sea, 40 años. Y conoceréis mi enemistad. ¡Wow! Esto es juicio, hermano. Si usted cree que lo que dice la Biblia de Dios es mentira, esto es juicio. Yo, el Señor, he hablado. Se acabó. Ya lo habló
y lo que habla lo hace, y lo que hace es porque lo habló. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han rebelado, juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. A eso se refiere y Hebreos capítulo 4. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, ¿se aplica esto ahora? Sí, Hebreos lo hace. Lea Hebreos 4 junto con Números 14. O sea, tenga dos Biblias, ¿no? Yo tengo aquí varias Biblias. Una Biblia con Hebreos 4 y la otra Biblia con Números 14. A medida que vaya leyendo Hebreos 4, lea Números 14. El autor de Hebreos no dice, oh, eso fue en el Antiguo Testamento. No, el autor de Hebreos dice, lo que pasó con ellos puede pasar para ustedes. Así que les dejo eso como tarea. Hoy día y el Señor, separe un tiempo, lea, estudie, marque y medite, porque hay mucha enseñanza. El próximo día del Señor vamos a continuar, porque hay muchos pasajes parecidos a esto. Ok, entonces vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu gracia y tu amor sea sobre nosotros este día, que esto nos haya dado inteligencia, sabiduría, reflexión, iluminación en nuestra mente y corazón para poder aprender y aplicar en nuestra vida. Danos sabiduría para entender tus misterios. Bendice a mis hermanos y que a través de aquí, Señor, a otras personas más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.